Durante el siglo XIX tuvieron lugar diversos movimientos colectivos, los cuales se manifestaban de diferentes maneras por lo marcada que era la desigualdad social de ese entonces. Pero, ¿qué son los movimientos colectivos? Bueno, los movimientos colectivos son grupos organizados y numerosos de gente que protesta para cumplir sus demandas, es decir, personas con un mismo o similar ideal protestando por un cambio satisfactorio. Siglo XIX, una época de industrialización, también fue una era de movimientos sociales, como el de los trabajadores asalariados o obreros. A continuación, les presentaremos de manera general los más destacables. Antes de explicar los movimientos trabajadores, analizaremos su causa principal, la revolución industrial, que consistió en el uso y desarrollo en masa de maquinaria textil y metalúrgica, también en el descubrimiento de fuentes de consumo más fáciles de conseguir. Fue un proceso que inició por la economía dual, una economía que se encuentra partida en dos, pero aún así se necesitan, como el urbanismo y el ruralismo. Este tipo de economía es impulsado por la industrialización en masa y la monarquía constitucional de Inglaterra, durante un lapso que va desde 1750 a 1870 aproximadamente. Estos acontecimientos dispararon la economía de Inglaterra y favorecieron también el comercio entre otros países. En esta época los más beneficiados fueron la nobleza y la burguesía. Fueron las ideas que surgieron a principios del siglo XIX congeniando con la Revolución Francesa de 1789, ya que ambos querían transformar a la sociedad haciendo que fuera más equitativa. Fue denominado como socialismo utópico por el marxista Friedrich Engels en su libro Del socialismo utópico al socialismo científico, haciendo aquí una crítica a que sus ideas eran buenas pero por desgracia muy soñadoras pues no podrían ser realizadas. Busca soluciones a la industrialización y a la desigualdad social, critican al capitalismo acusándolo de ser inmoral y disfuncional. Hay que tener en cuenta que en el año propuesto por este movimiento surgió el libro de William Godwin, Political Justice and Queer Concern in Political Justice and Its Influence on Moral and Happiness, cuyo escritor es considerado el padre del anarquismo. Sin embargo, esta ideología en contra de todo tipo de forma de poder se podría denominar intemporal, ya que existen escritos aún más antiguos que este, pero a pesar de ello las rebeliones anarquistas obtuvieron poder y se consideró como una crítica socioeconómica de parte de Mikhail Bakunin y Pierre-Joseph Proudhon a mediados del siglo XIX. La palabra anarquía viene del griego an, que significa sin, y arche, que se traduce como poder, cuyos intereses principales son buscar una sociedad sin amos ni soberanos. Quieren mejorar las condiciones de trabajo del proletariado tan pronto inició el capitalismo industrializado. También reclaman una sociedad igualitaria e individualista. La manera en la que protestaban era mediante huelgas, manifestaciones o críticas como las de Ricardo Flores Magón, anarquista mexicano. Movimientos obreros ingleses. Cabe aclarar que los siguientes movimientos se sitúan por dentro del Reino Unido, especialmente en Inglaterra, país que, como ya fue mencionado, posee una monarquía constitucionalista, es decir, se gobierna mediante una ley suprema y también una división de poder. Ludismo, 1811. El movimiento ludita fue protagonizado por trabajadores del sector textil, a los cuales los caracterizaba su gran violencia hacia las máquinas tejedoras. Estos obreros tenían un gran rencor hacia las máquinas para coser, debido a que durante los inicios de la revolución industrial en Inglaterra, todos los equipos de trabajo se iban innovando y fueron despidiendo a los obreros, provocando con ello el odio hacia toda clase de tecnología. El movimiento no tuvo total éxito, ya que los que eran parte no eran organizados y solo se dirigían con violencia. Al final, fueron castigados por las autoridades. Cartismo. En Reino Unido se encontraba un movimiento obrero que expresaba una gran inconformidad respecto a la desigualdad tanto económica como social entre empresarios y trabajadores, consecuencia de la revolución industrial de las guerras napoleónicas. Debido a su constante explotación laboral y a su inexistente participación democrática, los líderes del movimiento se organizaron y realizaron la Carta del Pueblo, de ahí su nombre de cartistas. Las solicitudes más importantes plasmadas en este documento son: voto universal solo a hombres mayores de 21 años y sin antecedentes penales. Distritos iguales. Renovación anual del Parlamento. No tener que ser propietario para ser legislador. Pago de dietas a diputados. El motor de la historia es la lucha de clases. El sucesor del socialismo utópico y padre del anarquismo, estamos hablando de una de las corrientes ideológicas y socioeconómicas más influyentes y radicales de la historia, solo por debajo del capitalismo, su principal adversario, el marxismo. A diferencia de los demás movimientos que hacían cambios solo con aquellos que consideran con sus objetivos y demandas, el socialismo científico tenía como principal objetivo revelar a la gente obrera su situación tan desfavorable y que tenían que hacer un cambio respecto a ello. Karl Marx, de ahí el nombre de marxismo, fue el que con su amigo Friedrich Engels iniciaron su movimiento mediante críticas hacia el comportamiento inhumano del modo de producción capitalista, el cual se define como sistema económico fundado en el capital como relación social básica de producción. Se podría decir que entre más dinero, más poder. Este movimiento se fue extendiendo, inspirando a diversos países años después, como China, siendo propuesto por Mao Zedong, o Rusia, que a principios del siglo XIX fue impuesto por Vladimir Lenin, pasando de ser marxismo a comunismo, forma de gobierno actual para algunos países del mundo. La principal demanda del socialismo científico es la eliminación del capitalismo para iniciar con una forma de gobierno que suministre los recursos de manera equitativa. Al trabajar no se proporcionará dinero, sino víveres en su lugar. Al grupo de personas que realizarían estas acciones se les denominaría el Estado. El objetivo del marxismo es que nadie tenga más que nadie, que se radique en las clases sociales. Durante la revolución industrial ocurrieron varios sucesos los cuales se encuentran totalmente justificados, como alguna vez dijo Karl Marx: la peor lucha es la que no se hace. Esos trabajadores no hacían otra cosa más que soportar los maltratos y abusos de los empresarios mientras hacían el trabajo de estos, despojándolos de sus trabajos y reduciendo sus salarios. Era hora de que comenzaran a rebelarse. Es algo que sucede siempre. La época de cambio es cuando se llega a un colmo. Aunque el marxismo fuese el más influyente, no significa que los demás no hayan tenido importancia. De no haber sido por el cartismo, en Inglaterra seguirían explotando a los trabajadores durante unas décadas más.
Gracias al anarquismo se dieron varias críticas no solo al capitalismo, sino también al socialismo científico. Debido al socialismo utópico, existe tanto el mismo marxismo como su transformación actual, el comunismo. Se podría decir que todo sucedió de una manera específica para ser la causa de acabar con la injusticia.